Buenos días, iglesia. Qué privilegio estar aquí en esta mañana trayendo una palabra tan importante como es el perdón. Podemos decir que el perdón fue la razón del sacrificio de Cristo. Si Cristo no va a la cruz, nosotros no logramos el perdón del Padre. Así que vamos a hablar del perdón. Y para hablar del perdón también hay que hablar las razones por qué hay que perdonar. O sea que esta charla parece bonita, pero no es bonita. Así que vamos a prestar muchos oídos y que sea de bendición para todos. Vamos a ver en Lucas 23, el 34a. Jesús dice, ya faltando pocos minutos, yo diría, para su muerte, concluyendo ese periodo de sacrificio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y ahí lo vamos a dejar. Y podemos decir que a todo lo largo del ministerio de Cristo, Jesús fue un fiel exponente y practicante del perdón. Él enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino y a perdonar incluso a sus enemigos, que era algo que según la ley era difícil en ese tiempo. Vamos a ver en Mateo 6:12, que es la oración modelo del Padre Nuestro. Esa fue la oración que él le enseñó a sus discípulos. Él recalcó la importancia del perdón. Y él decía en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es, amada iglesia, que en la medida que nosotros perdonamos a otros, a los que nos ofenden, en esa misma medida Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Si vemos ahora en Marcos 2, del 2 al 11, dice que, y voy a parafrasear porque no vamos a leer, es un poco largo. En otra ocasión, estando Jesús en Capernaum, 4 hombres trajeron a un paralítico. La comunidad ya había oído que Jesús estaba en una casa predicando, pues se abarrotó la casa llena de personas. Estaban tan llenas que las puertas, las ventanas, todo estaba lleno de personas y no podía pasar ya nadie más. Pues llegaron 4 hombres cargando el lecho de un paralítico. No pudieron entrar. Ellos estaban seguros que si Jesús ordenaba el cese de esa enfermedad, ese paralítico iba a ser sano. Ellos subieron, no le importó, subieron al techo de la casa, abrieron parte del techo por donde estaba Jesús y por ahí bajaron el lecho con el paralítico. O sea, una cosa que lo vemos ahora y es casi imposible. Eso lo hicieron, esa es una historia. Dice, vamos a leer en el 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó con los que estaban ahí? Había muchos que estaban oyendo la palabra de Jesús, pero habían otros que estaban escuchando a ver en dónde Jesús podía fallar para acusarlo. Eso eran los escribas que estaban presentes. No estaban atendiendo lo que Jesús decía, estaban buscando en dónde Jesús podía fallar. Esos escribas no conocían a Jesús, pero sí conocían la historia de Jesús. O sea que no es, muchas veces, hermano, no es conocer la historia, no es leer la Biblia como un libro de historia. Hay que leer la Biblia buscando una relación con el Señor. Y podemos ver, por ejemplo, como decimos, el Salmo 23, que a propósito toca el miércoles que viene. Ese Salmo 23 no es conocer el Salmo 23, es conocer al pastor del Salmo 23. O sea que Jesús deja claro su identidad en el siguiente versículo. Ya vemos, estamos a la altura del versículo 9. Dice Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Con la sanidad física de ese paralítico, Jesús lo deja establecido bien claro
quién era él. Eso no había, era para que no le quedara duda a ninguno de los que estaban presentes. Algo cuando dice que con esa demostración, así estamos analizando, que si Dios perdona los pecados, y como cavilaban en los corazones de esos escribas que decían, solo Dios puede perdonar los pecados y solo Dios puede sanar. Entonces, si solo Dios perdona los pecados y si solo Dios sana, ahí se dieron las dos cosas. Jesús con su autoridad perdonó el pecado primeramente y después sanó, le curó la enfermedad física. O sea, quedó demostrado quién era Jesús. Y todos entendieron, menos los escribas, que siguieron cegados en su pecado. ¿Qué pasó después más adelante? Que así como esos escribas, todavía hay muchos hoy en día. Que hoy en día hay muy buenos predicadores. Hay muy buenos, excelentes predicadores que predican la palabra completa de lo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero hay muchos que tienen el don de sanidad, y esos que tienen el don de sanidad pueden llenar estadios, y vemos estadios llenos y la gente corre detrás de los que son sanadores del cuerpo físico. Pero muy pocos tú ves que siguen los buenos predicadores que predican la palabra sana, de sana doctrina, la palabra completa, la palabra que te puede transformar. Y eso todavía lo estamos viviendo hoy en día. Vamos a ver en Mateo 18, del 21 al 22. Este es un relato también del perdón, que es muy bueno. Pedro, como el discípulo que siempre preguntaba, el que más se atrevía, pues Pedro le dice a Jesús, le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esa era la teología que Pedro tenía en su cabeza, esa era su teología personal. Después de 7 veces, ya ese hermano no merecía el perdón, según Pedro. Pedro le hace esa pregunta ya con su respuesta preconcebida, porque él mismo se está contestando ahí. ¿Hasta 7? Jesús lo escucha y le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, la lección práctica que vemos aquí es que el perdón no tiene limitaciones. Todos los días por la mañana cuando nos levantamos, las misericordias de Dios se renuevan. El Padre nos da una nueva oportunidad. ¿Y por qué nosotros no podemos darle una nueva oportunidad a aquellos que nos ofendieron? Aquel que me ofendió ayer, ya hoy yo tengo un temperamento diferente y ya yo lo perdono. O sea, tenemos que ir trabajando en esas situaciones para ser mejores. Retomando la primera palabra dicha por Jesús en el Calvario, encontramos que Jesús acentúa, afirma y emula la doctrina del perdón. No es lo mismo perdonar cuando todos estamos bien y fue una ofensa, algo que pasajero, no me afectó en mi integridad física. Tranquilo. Jesús estaba siendo básicamente eliminado su cuerpo. Pocos minutos antes de morir, Jesús perdona a sus ajusticiadores. O sea, no era fácil. Fue el mejor ejemplo, fue el mejor momento que Jesús pudo darnos para dar el perdón a los mismos que le estaban quitando la vida. Al perdonar, hay gente, por ejemplo, en este tiempo, y es bueno mencionarlo, que dicen, yo perdono, pero no olvido. Hay que cuestionar ese perdón, porque el Padre perdona y olvida. El Padre perdona y olvida. Nosotros tenemos que perdonar y olvidar. Incluso, no tenemos mucho tiempo, pero la etimología de esas dos palabras, olvidar y perdonar, tienen la misma base. Tienen la misma base para que vean qué amarrado están el perdón y el olvidar la falta. Si usted perdona y no olvida la falta, es probable que todavía queden raíces de amargura en su corazón que tiene que eliminar.
y solamente Cristo la puede eliminar. Jesús clamó al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba abriendo la llave del perdón hacia nosotros. Todos merecíamos el castigo de Dios, pero Él ocupó nuestro lugar y permitió que el perdón del Padre fuera extendido hacia nosotros. En Romanos 3:10, que no puedo dejar de mencionar, Romanos 3:10, del 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dice Romanos 3:10. Y qué parecido hoy en día a aquellas personas que aún predicándole el evangelio se mantienen en su camino y no prestan atención. O sea, esto es una realidad. Todos fuimos eso. Todos tuvimos parte, algo de eso que yo acabo de leer, que no suena agradable. Todos, antes de conocer a Cristo, tuvimos algo de eso. Esta es una humanidad caída y no hay temor en Dios. Es la esencia de la impiedad. Cuando nosotros, si nacemos y morimos como nacemos y no conocemos a Cristo en el trayecto de nuestra vida, nosotros vivimos en impiedad. Y nosotros no vamos a tener la oportunidad que Cristo nos brinda a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Todos nosotros le hemos fallado y le seguimos fallando al Señor. Todos. El que dice que no ha pecado está hablando mentira. Le falla al Señor. Todos le hemos fallado. Por eso necesitamos el perdón de Dios. Todos nosotros muchas veces clamamos que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, pero muchas veces pedimos que se cumpla, pero sin nosotros. Para que se cumpla ese propósito tenemos que estar nosotros cumpliendo con ese propósito, haciendo el trabajo que ese propósito demanda, pero muchas veces lo pedimos que se cumpla, pero sin mí. No queremos entrar en obediencia y todo lo que implique sacrificio lo obviamos. No queremos estar en medio de que alguien nos dirija. No queremos que nos sometan. No queremos que Cristo reine en nuestra vida. Si Cristo reina, entonces ya no vamos a estar sujetos a nosotros mismos. Ya le cedemos nuestra voluntad por la voluntad de Él. Ahora es Él el que rige nuestras vidas. Pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros clamamos y decimos: Padre, que se cumpla tu propósito en nosotros. Tiene que ser contando con nosotros mismos. Y eso implica sacrificio. Seguir a Cristo es sacrificial. Nosotros merecíamos el castigo máximo de Dios. Porque nosotros todos nosotros pecamos, erramos en el blanco y vivíamos separados de Dios. Y como decía, solo Cristo nos puede ayudar. El pecado y el infierno están casados. Es un matrimonio. El pecado y el infierno están casados. No nos engañemos, eso es así, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. Esa no es una frase mía, esa frase es de Spurgeon. O sea, es el arrepentimiento que puede separar el pecado del infierno. Todos tenemos que arrepentirnos. Esa es la vía para conseguir el perdón. Por último, vamos a leer en Juan 1, del 8 al 9. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado, como dije anteriormente.
En el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es que nos limpia, Él es que nos prepara para poder ir a la presencia del Padre. Nadie puede entrar sucio a la presencia del Padre. Todos tenemos que pasar por ese arrepentimiento. Y hay pecados que muchas veces están tan ocultos que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que los saque a la luz, que los revele para que nosotros podamos confesarlo al Padre. Así es, amado, que es la realidad de nuestras vidas. Solo cuando Jesús entra a nuestra vida somos capaces de vernos tal cual somos y darnos cuenta de la dura realidad que nuestra apariencia exterior nos justifica. Nuestra apariencia exterior muchas veces nos dice, mira, tú eres bueno, tú eres un hombre bien, tú no necesitas nada más. Esa experiencia, esa apariencia exterior nos engaña, muchas veces no la creemos, pero interiormente sabemos que no somos así. Interiormente sabemos que vivimos una realidad bien amarga porque somos completamente diferentes a lo que queremos aparentar. Nuestro carácter es diferente y ese carácter es el que necesita ser tocado por Jesús para que haya transformación. Necesitamos ese perdón divino para poder renovar nuestra mente, que reflejemos la transformación que llega como producto de su perdón, de su amor y de su gracia inmerecida. Dios les bendiga, iglesia.